¿Qué tal? Buenos días, esta es la clase de nociones de Derecho Positivo Mexicano. El tema del día de hoy es el derecho penal. Vamos a enfocarnos básicamente en los antecedentes históricos, qué es el derecho penal y qué es lo que estudia. Cuando hablamos de derecho penal tenemos que estar entendidos que es una rama del derecho público. Recuerden que el derecho se divide en dos ramas muy importantes, derecho público y derecho privado. El derecho privado es aquel que va a dirimir los intereses entre particulares, por ejemplo el derecho civil, el derecho familiar. Pero el derecho público, además del derecho penal, entre otras ramas de estudio, va a buscar el interés social, el interés de la colectividad, es decir, lo que a todos nos interesa y lo que a todos nos importa. El derecho penal básicamente es un conjunto de normas jurídicas, igual que cualquier otra rama del derecho, pero que se va a encargar de definir cuáles son los delitos, qué conductas son delictivas, cuáles de aquellas laceran los intereses de la sociedad, cuáles están lastimando el interés social, y además va a determinar cuáles son las penas y las medidas de seguridad. Es decir, ante esas conductas que son consideradas delictivas, ¿qué medida de seguridad, qué pena se va a sancionar a esa persona que lo está cometiendo? Ahora, nada más para definir qué es un delito nos dice el Código Penal que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Qué quiere decir esto? Típica, encaja en el tipo penal. El tipo penal es la definición que nos va a dar el Código Penal acerca de cada una de estas conductas que van a ser antijurídicas, es decir, en contra de las leyes. Típico, encaja en el tipo penal. El tipo penal de homicidio, el tipo penal de robo, es decir, el delito. A eso le vamos a llamar tipo penal, por eso es una conducta típica. Antijurídica, es antijurídica porque va en contra de las normas jurídicas ya establecidas en las leyes, es decir, en los códigos. Es culpable porque una vez que se ha dirimido y que se han estudiado el caso concreto, vamos a ver que esa persona, queriendo realizar la acción o no, es decir, por omisión, tuvo la culpa, es decir, realizó la acción, se llevó a cabo y se tuvo un resultado material. Y por último, un delito tiene que ser punible, es decir, tiene una sanción, tiene una pena y una medida de seguridad. Los delitos entonces son toda conducta típica, antijurídica, culpable y punible, descrita por el Código Penal en contra de las leyes, es decir, las leyes nos dicen que no se debe de cometer. Una vez realizada el análisis legal, es culpable y se puede aplicar una sanción. Eso es el derecho penal a grandes rasgos, un conjunto de normas jurídicas que definen cuáles son los delitos y cuáles son las penas y las medidas de seguridad. ¿Por qué es una rama del derecho público? Porque el derecho penal estudia esta afectación a la sociedad. Un delito, cuando es cometido en contra de una persona, no lacera mis propios intereses. Es decir, sí, pero la teoría nos dice que está lacerando el interés de la colectividad. Una persona que comete un delito no solo afecta a la persona en contra de quien se cometió, es decir, está atentando en contra de su vida, está atentando en contra de sus bienes, pero afecta a la colectividad. Por eso es que la representación social lleva ese nombre, nos representa a todos, a la sociedad. El Ministerio Público, el fiscal, nos va a representar a todos como sociedad, porque estas conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles son conductas no deseadas, no solo para una sola persona, sino no deseadas para toda la colectividad. Ahora, ¿en qué momento de la historia surge el derecho penal? Bueno, pues obviamente tiene un antecedente histórico muy interesante. Esto no quiere decir que de pronto dijo alguien, pues se me ocurre que hay que hacer leyes para que sancionemos a aquellas personas que están realizando conductas que no son deseadas. Evidentemente no. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del derecho penal? Bueno, conductas antijurídicas, conductas delictivas, siempre han existido. En todo momento de la historia siempre existieron conductas que laceraban la integridad de una persona o de la colectividad como tal. ¿Cuándo se entiende, cuándo se comienza a determinar que estas conductas tienen que estar sancionadas por instituciones jurídicas o por instituciones del Estado? Bueno, pues es un proceso evolutivo, igual que cualquier otra circunstancia, es un proceso evolutivo. Se tuvieron que implementar sanciones. Ya estrictamente hablando, podemos hablar que el primer código escrito plasmado en un documento, que en este caso era una estela, una piedra tallada, las leyes, el primer
Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia y él escribió este código, mandó tallar este código, donde plasmaba ciertas leyes y ciertas normas, no solo penales o no solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito familiar. En este código de Hammurabi, que fue el antecesor de muchas de las normas que conocemos, o como en el caso de las 12 tablas de Roma y de los códigos inscritos por los romanos, que son el antecedente real de los códigos que nosotros conocemos en la actualidad y por el cual se rigió durante muchísimo tiempo el sistema mexicano. Bueno, pues estos tuvieron antecedentes previos, es decir, el código de Hammurabi, las leyes asirias medias, entre muchísimos otros. Vaya, hablemos entonces que estos primeros códigos, estábamos hablando de una etapa que se llama la etapa de la venganza de sangre. ¿Qué quiere decir? En este código de Hammurabi decía, por ejemplo, si durante una riña una persona le corta un brazo a su oponente, el castigo para esta persona será cortarle el brazo también. Llamamos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si laceras o si lastimas la oreja de tu oponente, bueno, pues a ti también te cortamos la oreja. Venganza de sangre, sangre por sangre. Posteriormente evoluciona a una etapa divina. La venganza divina es una divinidad, un ser superior que no conocemos y que no está en el plano terrenal, será quien te castigue. Pero además de eso, ese ser supremo, llamémoslo de la religión que podamos llamar, la que sea, ese ser supremo va a desdoblar su poder en personas que tienen pues ciertas facultades, por ejemplo el caso de los sacerdotes. En el caso de la venganza divina, pues podemos hablar evidentemente de un antecedente muy importante como es el cristianismo. Después del cristianismo, los sacerdotes en materia, por ejemplo, de la religión cristiana, los sacerdotes decían, nosotros embestidos del poder de Dios, de un Dios supremo, podemos castigar aquí en la tierra. Tendrás un castigo divino, sí, por supuesto, pero nosotros tenemos la facultad de castigarte aquí, y se imponían sanciones también. Segunda etapa, venganza divina. Pasamos ya por la primera, que es venganza de sangre, una etapa bárbara, por así llamarla. Después, una etapa de venganza divina, y posteriormente llegamos a la venganza pública, con instituciones que imponían castigos, imponían sanciones, pero de manera pública. Llamemos, por ejemplo, época medieval, donde las sanciones eran expuestas a la colectividad, la horca, la guillotina, la exposición pública de lastimar a las personas imponiéndoles un castigo, la hoguera, entre muchísimas otras más que podemos hablar. Podríamos hablar nuevamente de venganza de sangre, sí, pero pues la evolución es venganza pública. Y por último tenemos el periodo humanitario. El periodo humanitario llega en el siglo de las luces, cuando se dan cuenta que tiene que haber una reforma hacia el conocimiento y reconocimiento del ser humano, de la dignidad humana como tal. Se da la Revolución Francesa posteriormente, y con esta Revolución Francesa llega la Declaración de los Derechos del Ciudadano en París, posteriormente Declaración de los Derechos del Hombre, que más adelante en el siglo XX se convertirá en la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, que nos va a englobar a todos en este contexto de tenemos derechos y estos derechos estarán facultados y estarán respetados por instituciones públicas, es decir, por instituciones del Estado. La justicia ya no queda en manos de particulares, la justicia ya no queda en manos de un ser divino, la justicia ya no queda expuesta a la publicidad, al pueblo, sino que queda en manos de las instituciones jurídicas facultadas para ello, para estudiar estos delitos o para estudiar que estas conductas tengan todos estos elementos y se puedan sancionar de acuerdo a las leyes y de acuerdo a las normas que nosotros tenemos. Esto es el derecho penal, este es su antecedente histórico, es un conjunto de normas jurídicas con ciertas características. Ya en la plataforma en Classroom les voy a subir un documento para que lo lean, y también en Classroom les voy a dejar la actividad propiamente de esta materia y de este tema. Les agradezco muchísimo.